Hola amigos, bienvenidos a otro video más de tu canal La Historia que no sabías. Hoy vamos a hablar sobre la tercera parte de la conspiración hacia el ser humano. Hemos venido hablando de algunos temas. El primer video fue sobre los Anunnaki, el segundo sobre la cultura egipcia. Si analizamos estos conceptos nos damos cuenta que, por ejemplo, en el caso de los Anunnaki, lo que ellos querían era básicamente esclavizar al ser humano, pero no buscaban en cierta forma una adoración, es decir, que los seres humanos los adoraran, sino simplemente los querían utilizar como esclavos para un propósito específico, como fue en este caso extraer el oro. En el caso de la cultura egipcia sí era distinto, en donde básicamente estos faraones del pasado tenían esa mentalidad de dioses y básicamente los pueblos de esa época, específicamente los egipcios, los veneraban como dioses. Y ahora vamos a hablar hoy sobre el dios hebreo o el dios de la Biblia. Y cuando digo el dios hebreo es precisamente porque era un dios local. De hecho, en la misma Biblia dice que cuando hubo una repartición, a él se le dio la heredad de Jacob. Básicamente, allí él se concentra en esta heredad, en esta raza semítica, y por eso se convierte en el único dios de ellos y básicamente los adoctrina, ¿no? Prácticamente está con ellos, les da normas, les da leyes, incluso leyes terribles, y los prepara, ¿no? Por eso se llamaba al Dios de los ejércitos, o Jehová de los ejércitos, o Yahvé de los ejércitos, precisamente para ir en contra de otros pueblos e incluso aniquilar a muchos, en donde básicamente se derramó mucha sangre. Entonces, cuando analizamos esos conceptos, nos damos cuenta que realmente hay una conspiración sobre el ser humano. Y que esto llamado Biblia sencillamente fue que a alguien se le ocurrió, como en el caso del emperador Constantino en el siglo III, con el famoso concilio de Nicea, formar un expendio de libros que ellos tenían acceso de manuscritos, y en este caso lo que llamaron evangelios, y algunos los dejaron por fuera, otros los dejaron otra vez para ellos, para un propósito específico, y de todo este compendio de cosas, pues surgió precisamente la llamada Biblia. Básicamente ellos tomaron autoridad, una autoridad que en cierta forma no les pertenecía, porque digamos lo que hablando de autoridad en ese sentido, le correspondía más al pueblo de Israel, quienes por décadas, por siglos, habían mantenido los rollos, por ejemplo, de la Torá y del Tanakh, todo este tipo de cosas. Entonces Roma toma el control bajo su imperio y fue una excelente estrategia que les funcionó porque hasta el día de hoy las personas están completamente adoctrinadas de todos esos conceptos y ellos prácticamente asumen como que ellos fuesen también mediadores entre ese Dios y el pueblo y que lo que ellos dijeran prácticamente era palabra de este Dios y la gente en cierta forma se lo fue creyendo y en cierta forma, actualmente, pues estamos viendo que la mayoría de personas están adoctrinadas bajo una corriente religiosa muy grande y después han ido surgiendo otras corrientes, pero que realmente todos están en el fondo sirviéndole a este mismo Dios, esta misma entidad. Tal vez para muchos va a sonar un poco chocante todo este tema, porque eso está en auge, pero es que realmente cuando hacemos y miramos las cosas con objetividad nos damos cuenta que de todo lo que hemos hablado, este Dios hebreo se lleva al número uno como el Dios que más ha conspirado sobre la humanidad. Y no tanto Dios, hablemos de entidades, porque realmente todo ha sido una pluralidad que ha influenciado al ser humano que han venido de algún lugar y que obviamente han influenciado de una forma muy negativa. Y basta ver cómo está la sociedad actual para darnos cuenta, no solo la actual, sino a través de toda la historia, que realmente no ha habido algo bueno hacia el ser humano y que el ser humano en su inteligencia ha ido desarrollando ciertas cosas, ha ido buscando ciertas cosas que lo han llevado a ser mejor o tratar de buscar otras respuestas de todo esto, pero cuando se llega a ese tipo de cosas, entonces aquellos que tienen en un altar a este tipo de dioses, pues van en contra y han hecho que básicamente estemos completamente divididos. Por eso entonces vamos a analizar este tema de hoy y
Les pido que me acompañen a este próximo video. Bienvenidos. Cuando se dice que la tierra estaba vacía y sin forma, que todo prácticamente estaba en un desorden, y al parecer los que vinieron supuestamente a ordenar tuvieron que haber venido de algún lugar específico, de algo que ya estaba entonces ordenado, supuestamente de otra dimensión o de otros planetas. Y aquellos que descendieron, cuando miramos la historia precisamente en Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios, que en hebreo es Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Como vemos acá en la palabra Elohim se encierra algo muy importante, y es que es precisamente una palabra en hebreo que significa poderosos, jueces o gobernantes, y que en las traducciones, cuando ha pasado al griego, lo han pasado como una sola persona, es decir, un solo Dios, cuando en realidad aquí está hablando de varias entidades. Y eso lo vamos a confirmar en otros versos, y no más en este mismo inicial donde dice hagamos. No dice nunca haré al hombre, sino hagamos al hombre a nuestra imagen. Es decir, que una pluralidad, unas entidades que han venido, han precisamente ideado un plan, y obviamente supuestamente ya han pasado algunos días donde supuestamente se ha creado todo en 7 días, y ya llegan al punto en donde van a formar al hombre o al primer ser humano, y esa es la expresión que dicen hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es curioso que se dice que creó todo en 7 días, estas entidades o este Dios, y sin embargo se dice que el sol fue creado en el 4.º día, lo cual nos hace pensar o nos hace preguntar, entonces, la luz de los anteriores días, ¿cómo fue? ¿Cómo se pudieron marcar los días? ¿Y cómo se pudo saber que era un día si todavía no estaba el sol? Es algo que nos lleva precisamente a meditar. Después, este Dios o estas entidades, ya una vez que tienen la primera pareja llamado Adán y Eva, entonces les hablan de un árbol del conocimiento del bien y del mal, en donde les dicen que allí no van a poder tocarlo. Lo curioso es que los llevan supuestamente a un paraíso, en donde también existía un árbol llamado el árbol de la vida, pero de ese no le hablan al ser humano. Es decir, que de entrada nos damos cuenta que no tenían ningún propósito de hacer al ser humano eterno. Y la razón la vamos a mirar más adelante. Es una razón obvia por la cual ellos no crearon, si es que esta historia es cierta, al ser humano con la capacidad de ser eterno. No les convenía. Lo único que hacen es un árbol del bien y del mal, en donde les dicen que supuestamente no deben tocarlo, que porque el día que toquen de ese árbol o coman de ese árbol morirán. Y entonces, cuando analizamos esos conceptos, miramos también que en Génesis 3, después de que les ha dado esta orden, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Aquí nos queda claro que quien creó a la serpiente fue precisamente estas entidades o este Dios llamado Jehová o Yahvé. Ellos crearon este animal que realmente podría ser una representación de un reptil que hablaba, que era erguido, que en ningún
En ningún momento menciona que es Satanás, como se ha dicho o se ha querido enseñar, sino que era un ser prácticamente reptiliano creado por ellos, salvaje y que hablaba. Y lo único que sucede allí es que sencillamente les hace caer en cuenta a ellos de que no van a morir, de que básicamente les está diciendo que esas entidades o este Dios les está mintiendo, porque ellos sencillamente van a entrar o se les va a abrir el conocimiento, van a empezar a conocer otras cosas, van a empezar a tener ese mismo conocimiento de estas entidades, conociendo lo bueno y lo malo. Aquí realmente ni siquiera este animal les mintió, les dijo la verdad, porque hasta el mismo Jehová y estas entidades reconocen que ahora el ser humano es igual a ellos. Es precisamente ese reconocimiento. Por eso es que en Génesis capítulo 3, verso 22 al 24, dice así: dijo Jehová Dios, y aquí que el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Aquí notamos que realmente nunca le hablo del árbol de la vida, no tenía la más mínima intención esas entidades de hacerlo eterno. Incluso colocan estos querubines porque dice no sea que alargue su mano y viva para siempre. O sea, no querían a un ser humano eterno porque no les conviene, porque así no lo podían manipular. De que está muy claro que son entidades, aquí se vuelve a ver la parte plural, en donde planean precisamente proteger este árbol de la vida. Después dice la Biblia que Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y entonces envía el diluvio. Ya sabemos que el diluvio es prácticamente un plagio de la historia sumeria, que es más antigua. Sin embargo, suponiendo que fuera cierto, el hecho es que nos deja mucho que pensar un Dios que se arrepiente de haber hecho algo. Un Dios que al principio prácticamente le miente a esta primera pareja porque no murieron. Un Dios que después desata maldición sobre ellos. Un Dios que los coloca prácticamente un árbol ahí sin sentido del supuestamente bien y el mal, básicamente para ser igual a ellos. O sea que estos dioses o estas entidades son buenas y malas, tienen ese conocimiento. Entonces viene y culpa. La razón por la cual no le habla nunca del árbol de la vida al principio es pues lo que necesitaba culpar al ser humano, para que el ser humano comenzara este tipo de adoración hacia estas entidades. Lo empiezan a manipular con ofrendas y con todo lo que hemos mencionado, con culpabilidad. Luego intervienen algunos otros seres que vieron a las mujeres muy hermosas y allí también la genética se daña completamente y entonces tiene que prácticamente destruir esa sociedad, según estos relatos. Y deja supuestamente a un hombre justo con su familia, pero nos preguntamos si ese hombre llamado Noé era realmente justo y perfecto. Si realmente era una familia que iba a comenzar bien, iban a crear una sociedad perfecta, y lo que vemos es que desde la primera noche se emborracha, suceden cosas que no debieron suceder, su hijo lo ve desnudo, desata él después una maldición sobre su hijo y ahí comienza prácticamente una herencia, una maldición de esclavitud, y entonces nos damos cuenta que cuál fue el sentido de destruir si igual las sociedades siempre comienzan mal. Sencillamente porque no hay realmente un propósito bueno hacia el ser humano, incluso desde un principio. Después tenemos que los seres humanos juntos planean seguir creciendo como sociedad y no se quieren esparcir de la tierra, en la tierra porque no conocen nada más y empiezan a diseñar esta llamada Torre de Babel. Según la historia, hablaban un solo idioma y entonces estas entidades precisamente no les gusta lo que están viendo y entonces dice precisamente un texto bíblico de que entonces ellos prácticamente descendieron.
Y cuando habla que descendieron, nos está precisamente diciendo que ellos, de que esto nos está hablando de una tecnología que estaba allí, que siempre ha estado allí, y que obviamente ellos no bajaban con alas ni bajaban volando, sino que precisamente bajaban de esta manera, de una forma tecnológica. Obviamente las personas que en esa época veían eso, pues no podían describirlo como una nave, como nosotros diríamos en la actualidad. Entonces sencillamente tienen que descender para mirar lo que estaba haciendo el pueblo. Y una vez que se dan cuenta que están edificando, dicen que ellos no van a parar en su deseo de crecer, en su deseo de seguir haciendo precisamente esto. Y entonces lo que hacen es descender precisamente para confundir. Y ahí donde dicen bajemos y confundamos sus lenguas para que no se puedan comunicar entre ellos. Eso obviamente está en el capítulo 11 de Génesis. Y descendieron, precisamente confundieron según esa historia y ya ninguno se entendía y ahí prácticamente cada uno empezó a coger sus caminos, los que se entendían entre sí, y allí nacieron las naciones, nacieron las fronteras, nació el racismo, nacieron las guerras, nacieron las diferencias. Y cuando miramos eso, entonces no podemos pensar bajo ninguna circunstancia de que estas entidades están a favor del ser humano, sino que al contrario, no desean el progreso del ser humano, no desean que el ser humano tenga una mente abierta o que estén unidos, no nos quieren unidos, sino divididos. Y ahí comienza prácticamente toda esta división de una manera abismal. Después de eso, entonces, esta entidad, como tiene un compromiso con una raza específica, comienza entonces con la historia de Abraham, y ahora la historia de Abraham, llamado padre de la fe, y sin embargo cuando le pide su sacrificio, que le sacrifique a su único hijo, a este caso el primogénito, porque no quiere compartir que nadie, que ese sitio supuestamente, ese número uno tiene que ser él, para que él prácticamente, digamos, no tenga ídolos, es lo que supuestamente se trata de enseñar, pero sin embargo esto lo que nos demuestra es que Abraham entiende que un sacrificio humano también se podía hacer y que no solamente ya le estaba pidiendo sacrificios de animales, sino que ahora le estaba pidiendo sacrificios de seres humanos. Y la mayoría de personas que leen esta historia no analizan sino la supuesta fe de Abraham cuando realmente esto era un salvajismo, un asesinato si lo hubiera llevado a cabo, o un intento de asesinato en donde amarra a su propio hijo, le pone leña debajo, lo iba a quemar como una ofrenda, precisamente dársela una ofrenda quemada a este Dios o a estas entidades, y iba a degollar a su hijo como un animal. Así que esto es una historia realmente salvaje, en donde nos demuestra que estas entidades manipulan la mente de los seres humanos y la siguen manipulando hoy porque muchos siguen favoreciendo esta supuesta fe. Sabemos que básicamente en el desierto, después de que están esclavizados, que los esclaviza, les da una promesa de que van a estar esclavizados 450 años con los egipcios, después va, y bueno, la historia que ya todo el mundo conoce, después en el desierto prácticamente los va aniquilando en el camino, les hace tener un supuesto tabernáculo donde supuestamente él habitaba, y lo que hace es que realmente eso se convierte en una carnicería porque era donde le llevaban animales en cantidad para ofrendárselo. Prácticamente esto era un sitio de una matanza de animales para ofrendar a los dioses, o en este caso a esta entidad supuestamente llamada Jehová, que en realidad, vuelvo a dar énfasis que es una pluralidad. Y ahí pues simplemente les hace pensar de que si no hay esta matanza de animales, no les perdona los pecados y las faltas. Y ahí es donde empezamos a darnos cuenta que básicamente no hizo al ser humano, si es que fuera cierto, no lo hizo perfecto, no lo hizo eterno, precisamente para que él pudiera tener esa culpabilidad y de esa manera poderlos llevar a este punto, como lo estamos viendo, de que le sacrifiquen animales en cantidad. Es muy difícil contar o seguir contando todas estas historias porque pues es muy largo. O tenemos también después a Moisés, en donde un Moisés que siempre estaba en una montaña, que siempre dejaba al pueblo solo,
esa historia de Moisés que básicamente nos deja más bien que era o abducido o algo, donde era lo único que podía estar con esta entidad, en donde había una nube que lo seguía de día y una nube de fuego de noche. Básicamente aquí nos corrobora la tecnología que se movía, ¿no? Que era prácticamente como que esta entidad Jehová junto con su ejército se movían más en naves que otra cosa y que manipulaban a esta sociedad. Después entonces después de las leyes tan terribles que les daba, y les daba leyes contradictorias, les decía por ejemplo no matarás, pero ordenaba matar. Cuando por ejemplo alguien violaba el supuesto sábado, día de reposo, debía morir apedreado. Si una mujer era encontrada en ciertas circunstancias como adulterio, era apedreada. Si un joven era rebelde a sus padres, también debía morir apedreado. Y casi todo eran leyes de muerte. Y uno dice entonces, ¿cómo es que dice que no matarás? Si aparte de eso los mandaba a la guerra a matar a otros pueblos e incluso a infantes. Después entonces se le empieza a vender la idea ya más adelante con la idea de Jesús. Cuando aparece Jesús en más de 2000 años atrás, se vende la idea de que este Jesús es el Mesías y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces se hace que es el que reemplaza precisamente a ese Cordero que todo el tiempo Israel andaba prácticamente degollando para buscar un perdón. Sin embargo, cuando usted mira bien la historia de estas normas, se da cuenta que todas estas leyes precisamente de degollar animales para este Dios eran leyes eternas, como la de Yom Kippur. Eran leyes o día de expiación, eran eternas, no era solamente para un tiempo, sino que eran eternas por todos los siglos donde ellos habitaran. Tampoco en esas normas nunca se les dijo que que un ser humano podía tomar ese lugar. Cuando se hacían sacrificios humanos se hacían de otra forma para él como botines, pero nunca fueron de esta forma de expiación, simplemente era únicamente con animales. Así que ahí hay una gran contradicción pensar de que un ser humano pueda expiar según esta enseñanza bíblica o esta enseñanza hebrea sobre lo que era expiación. Por eso en la actualidad los judíos seguirán expiando cuando tengan el tercer templo. Pero de todas maneras, como esta idea cogió fuerza después en el Imperio Romano, pues nos surge esta nueva religión llamada cristianismo o catolicismo, y hasta el día de hoy se sigue enseñando todo esto, concepto supuestamente de recibir perdón a través de este asesinato, ese sacrificio. Más que todo es un asesinato que se dio hacia Jesús, según esta historia. Pero lo que tenemos ya que mirar es cómo termina esta historia. Y es que el libro de Apocalipsis, ya para terminar, nos comprueba que definitivamente esto es un plan, es una conspiración solamente hacia el ser humano. Dice, por ejemplo, en Apocalipsis 21 al 4, dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y aprendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por la causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Hasta ahí esa historia suena como que habla de una serpiente antigua, y muchos dicen que pues entonces es la serpiente del paraíso, la que le habló a la mujer, pero eso no concuerda, eso es una gran contradicción porque eso no concuerda con el relato de Génesis 3.1, donde habla de un ser salvaje creado por Jehová. Así que aquí sí está hablando de alguna serpiente antigua, tiene que estar hablando de un ser maligno que ha manipulado, y ese mismo podría ser el mismo Jehová. Sin embargo, independientemente de que no se sepa exactamente quién es, el punto es que después de que supuestamente viene Cristo a reinar por 1000 años, donde hay paz y donde ya se acaba la maldición y donde ya no hay ningún problema, entonces dice que cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión
y saldrá a engañar a las naciones que estén en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos de la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora, mis queridos amigos que están escuchando este video, si Satanás es tan malo, supuestamente, si ha engañado a las naciones, si ha sido el ser malo de la historia, y si ya lo han supuestamente sacado de este entorno para que no haga más mal, entonces después de esos 1000 años, ¿por qué entonces dice que será suelto? O sea, que cuando esos 1000 años se cumplan, entonces lo soltarán. ¿Quién lo soltó? Lo suelta el mismo que lo cogió, ¿verdad? Si alguien es metido en una cárcel por un policía, vamos a decir, y ese mismo policía después viene y lo saca, pues entonces, ¿quién está teniendo un propósito ahí? Pues el policía, en este caso, pues la persona que está manipulando es el que, o esta entidad es que están manipulando, es que están utilizando es la misma estrategia que utilizan mucho en muchos países como los famosos atentados terroristas, que los utilizan más como que es una falsa bandera en donde ellos mismos hacen cosas, que ellos mismos utilizan todo y entonces mueven los mismos hilos, hacen que ellos mismos tengan incluso los mismos daños a su propia población y después culpan a otros. Es algo parecido a lo que pasa precisamente en esta historia, en donde esta entidad llamada Jehová estas entidades supuestamente cogen a este ser que porque es malo y ha engañado a las naciones, luego viene supuestamente Cristo, hay paz en el mundo, pero entonces después de los 1000 años lo sueltan para que venga otra vez a engañar a las naciones. O sea, no tiene ningún sentido, nos habla realmente que están jugando con el ser humano, lo están manipulando, están prácticamente creando falsas banderas para ellos culpar a otros, y eso es lo mismo que sucede en esta historia bíblica. Así que es precisamente una dualidad que ha gobernado desde un principio, esa dualidad llamada el bien y el mal, e incluso nos confirma eso mismo en Isaías 45:7, en donde dice: yo soy el que formo la luz, yo creo las tinieblas, yo hago el bienestar, yo creo el mal, yo Yahweh o Jehová hago estas cosas. O sea que él mismo fue el que creó el bien y el mal, y después quiere culpar al ser humano cuando obra mal, cuando él mismo fue el que creó el mal. Lamentablemente estas entidades, si miramos esta historia bíblica, han sido o esta entidad ha sido el mayor homicida de la historia bíblica, ya que más o menos lo que se puede contar en los relatos bíblicos fueron más o menos 2.287.087, y de los que no se pueden contar, como en el caso del diluvio, hablando de muertes, aproximadamente 24 millones de seres humanos han sido básicamente asesinados en esta historia bíblica por esta entidad llamada Jehová y su ejército. Así que todo eso nos habla precisamente de una manipulación. Y una vez dice ya al final de Apocalipsis de que ya ellos mismos han cogido, lo que acabamos de hablar, a este dragón antiguo, a este Satanás, ellos mismos lo sueltan, lo cogen, lo vuelven a soltar para que engañe, luego lo vuelven a coger. Y entonces después dice que ahí sí ya vendrá la paz y habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Y ustedes creen que después de eso va a cambiar algo si el ser humano sigue con la misma genética? No va a cambiar nunca mientras no haya un cambio completamente definitivo. Pero lo único que se ve aquí es una manipulación, una conspiración grande hacia el ser humano, en donde lo utilizan, lo matan, matan sociedades, matan civilizaciones, crean nuevas, vuelven y las acaban, vuelven y comienzan, vuelven y dan promesa. Ellos mismos manipulan lo malo y lo bueno. Ellos mismos prácticamente utilizan a Satanás y lo sacan de la escena y lo vuelven a poner según todo esto. Así que es un complot completo hacia el ser humano, y el ser humano sigue adorando a este tipo de entidades o dioses pensando que son sus salvadores. Bien, amigos, muchas gracias por ver este video. Como siempre les agradezco. Yo soy Leonardo Coronado. Nos veremos en un próximo video y no olvides suscribirte en mi canal.